materia de SIP 209, hormigón 1. Antes de... vamos a echar una vista, una mirada al grupo materia, el nuevo grupo que hemos abierto. Y bueno, SIP 209. Y en SIP 209 podemos ver que en total hay inscritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 más 16. En total, 25 alumnos. De los 25 alumnos, pues, en este momento están presentes 16. Pero el total de alumnos inscritos es 30. 30 y menos 16, pues 14 alumnos no asisten de manera habitual a las clases de SIP 209. Bueno, y en la lista que les estoy mostrando, esta es la lista, Kawasiri Garrón David está presente. Sí, ingeniero, estoy presente. Fíjese que no aparece su nombre. Ah, disculpe, estoy equivocado. Está bien, Kawasiri, está todo bien. Hay un solo alumno que no lo identifico correctamente. Aquí está. Dice censo 2023, sí o sí. Su número es el 753 91 928. ¿Está ese alumno acá presente? Bueno, lamento decirle que lo voy a retirar. Lo voy a retirar. Si alguien lo conoce a censo 2023, sí o sí, avísele, cualquier rato lo retiro. De que posiblemente no sea alumno de la materia, porque ya varias veces les pedí de que arreglen su nombre. Y acá hay otro alumno, su número de celular 713 96 835, dice de vuelta en carrera. Ahí está su... Ya lo acabo de cambiar, ingeniero. Muy bien. Ingeniero, buenas Bien, tardes. jóvenes, entonces, hecho eso, nos vamos inmediatamente. Ingeniero, disculpe. Sí. Es que la anterior vez yo tuve ese mismo problema y me eliminó del grupo. Quería ver cómo sería para que me pueda agregar. Ya lo solucioné el problema. Bueno, simplemente mándeme un mensaje a mi WhatsApp de manera individual, ¿ya? Está bien. Pero en ese mensaje que me va a enviar, su nombre completo, ¿ya? La materia, porque a ver, algunos me mandan mensajes, ingeniero, usted me borró, solicito que nuevamente me asigne al grupo. Mi nombre es José Pérez y listo, nada más. No me dice qué materia, y como tengo varias materias, al final, pues, eso de ir buscando materia por materia, cuál materia pertenece. Así que, por favor, nombre completo y la materia a que quiere que le asigne o le adicione. Y yo inmediatamente lo voy a hacer. Bien, jóvenes, no es más. Prosiguiendo,
Dejamos algo pendiente la última clase, donde estuvimos viendo todo el marco teórico correspondiente a el capítulo de diseño de vigas a esfuerzo de corte. Bueno, previamente tendré que mostrar la pantalla. Ah, no, ya estoy mostrándoles la pantalla. Estoy bien. Entonces, pues, me acuerdo que estas son las imágenes que estuvimos viendo la última clase, donde acá se observa los diferentes casos que se suelen presentar cuando necesitamos definir la ubicación de la sección crítica para el diseño a esfuerzo de corte, ya que el diseño no se realiza para el cortante máximo maximorum, no, sino que en la primera figura podemos observar parte de un pórtico. Ahí está la columna, la viga, donde la columna y la viga están pues construidas de manera tal que ellas se comportan de manera totalmente monolítica, o sea, como si fuese una sola pieza, y en realidad así es. Pues bien, en estos casos, cuando la carga se aplica en el borde superior de las vigas, la sección crítica se encuentra midiendo de la cara de la columna a una distancia igual a la altura útil. Ahí queda ubicado la sección crítica. Por lo tanto, para esa zona es que debo calcular el cortante. Sin embargo, para poder aplicar lo que se ve en esta primera figura, se tienen que cumplir una serie de condiciones. ¿Será que alguien me puede decir cuáles son esas condiciones? ¿De que primero falle por flexión? No. Una de las condiciones dice justamente lo que estaba comentando hace un momento, que la carga aplicada a las vigas tiene que aplicarse a el borde superior de las vigas. Primera condición. La otra condición dice que entre la cara de la columna y la sección crítica, o sea, en este ancho igual a la altura útil, ¿no? Sobre la viga no tiene que haber ninguna carga puntual, como se observa a la derecha, ¿no? Hay una carga puntual. Entonces, en esos casos, la sección crítica ya no está a una distancia igual a la altura útil. En estos casos, la carga crítica corresponde justo a la cara lateral de la columna. Recuerden que en el caso de vigas que se diseñan a flexión simple, también no se trabaja con los momentos máximo maximorum, sino que se diseña para aquel momento correspondiente a la cara interna de la columna. Luego, la otra condición para considerar que la sección crítica está a una distancia igual a la altura útil medido desde la cara lateral de la columna, es que la reacción del apoyo de la viga me tiene que comprimir la zona que está en la dirección del esfuerzo de corte.
O sea, en este caso, el esfuerzo de corte es un vector que está en posición vertical. La columna es el apoyo de las vigas. Por lo tanto, para estas vigas, esta columna es su apoyo. En tal sentido, aquí abajo ha de aparecer una reacción. Una reacción verticalmente dirigida hacia arriba. Y bueno, esa reacción obviamente ha de comprimir esta zona. Y ese es uno de los requisitos también. En cambio, en la figura de abajo, acá tengo una viga. Esa viga, en su extremo izquierdo, apoya en un tirante. Y las cargas van dirigidas hacia abajo. Por lo tanto, la reacción en el tirante, para que esto se mantenga en equilibrio, la reacción es una fuerza que apunta hacia arriba. Y al apuntar hacia arriba, me tracciona esta zona del apoyo. Como la zona del apoyo se encuentra traccionado, pues la sección crítica no está a la distancia de, sino la sección crítica coincide con la cara lateral del apoyo. Y luego, otra situación que también suele presentarse en algunos casos particulares es cuando la carga está cerca del borde inferior de la viga. Se suele dar este tipo de soluciones en algunas estructuras que por cuestiones de carácter arquitectónico, la carga se suele aplicar cerca del borde inferior. Pues en estos casos, también la sección crítica, ¿no?, coincide con el borde lateral del apoyo de la viga. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo al final de la clase del día lunes. Bien, entonces voy a pasar esto, ya lo hemos repetido. Y ahora vamos a hablar sobre la cuantía mínima o la armadura mínima. Las normas establecen valores mínimos para la armadura de refuerzo. Hemos visto en flexión simple, flexión compuesta y tracción con pequeña y gran excentricidad que la armadura mínima se define por medio de unas dos fórmulas. Si ustedes recuerdan, la primera fórmula dice que la armadura mínima es igual a 0,25 de la raíz de la resistencia del hormigón multiplicado por el ancho, por la altura útil y dividido entre la tensión de fluencia del acero. Y la segunda fórmula dice que la armadura mínima tiene que ser 1,4 multiplicado por el ancho, por la altura útil y dividido por la tensión de fluencia del acero. Son dos formulitas que hay que evaluarlas numéricamente y de ellas elegimos el mayor. Bueno, pero aquí va una pregunta. ¿Cuál el objetivo? ¿Cuál la finalidad de que las normas exijan una armadura mínima en vigas, en columnas que trabajan a compresión, en vigas que trabajan a flexión simple, en vigas que trabajan a esfuerzo de corte, en vigas que trabajan a torsión, ¿no? Las normas siempre especifican un valor mínimo. Dicen que la armadura nunca debe ser menor al valor mínimo. Y la pregunta que les planteo es, ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad?
No tanto, no va por ahí. Ingeniero, no es para evitar roturas frágiles. Correcto. Esa es la respuesta exacta. Es para evitar que los elementos estructurales, vigas, columnas, losas, zapatas, escaleras, fallen de manera frágil. O sea, ustedes han visto en laboratorio cómo rompe una probeta de hormigón, ¿no? Se lo coloca en el plato de la máquina de ensayo a compresión simple y luego se le va aplicando la carga, ¿no? Mediante un gato hidráulico se va incrementando la carga más y más y de repente nomás esa probeta ¡crack! Estalla y rompe. De repente. Eso es rotura frágil. Y ese tipo de rotura, obviamente, es un tremendo peligro en estructuras. Imagínense, yo estando en un edificio, supervisando, supongan ustedes, cómo están las vigas, las columnas, las miro las vigas, miro las columnas, y digo, está bien, no pasa nada, no hay fisuras, esto bien, cuando de repente nomás, ¡brum!, la viga se viene para abajo. Sin previo aviso, siendo que a la vista estaba intacta, sin fisuras, y la viga de repente nomás se viene para abajo. Eso es rotura frágil. Y obviamente, eso menos mal que no se da si es que respetamos esto de la armadura mínima, ya que al colocar la armadura mínima, primero vamos a obtener que los elementos estructurales van a tener un comportamiento ya no frágil, un comportamiento elástico, donde los elementos estructurales, gracias a la presencia de la armadura mínima, se van fisurando gradualmente. Fisuras que al final son visibles a simple vista. Y eso ya es un aviso de que esos elementos estructurales no están en condiciones buenas de seguridad. Y generalmente lo que se hace es contratar ingenieros especialistas en reparación de estructuras y ellos hacen una evaluación inmediata, ¿no?, de las solicitaciones, cargas que hacen que la estructura esté fisurada e inmediatamente le dan la solución para reparar y obviamente una vez concluida la reparación, otra vez se garantiza de que la estructura ha de funcionar, como dije hace un momento, en condiciones buenas de seguridad. Pero obviamente reparar cuesta el doble al de construir. Refaccionar una estructura cuesta el doble del costo de construcción. De ahí que muchas veces es preferible, cuando ya la estructura ha cumplido su vida útil, es preferible demolerla y volver a construir nuevamente. ¿Ya? Eso es muy sabido por todos los ingenieros. A veces los propietarios de las obras, pues, se mezquinan y dicen, ingeniero, mire, yo no quiero gastar mucho, ¿se puede refaccionar? ¿Se puede reparar? Claro que sí se puede. Entonces repárelo nomás. Y bueno, se repara, pero lamentablemente a veces el ingeniero no le da un panorama global de los costos de reparación. Y cuando acuerda, en medio camino, el dueño dice, oye, ingeniero, ¿no me parece que estoy gastando mucha plata?
Y ahí vienen ya las dudas respecto al trabajo que se está realizando, ¿no? Y al final dice ingeniero, me parece que esto preferible era demolerlo y empezar de nuevo. Entonces, antes de tomar una decisión en cuanto a reparación se refiere, ¿no? Si la estructura ya ha cumplido su vida útil y se ve que los daños, porque cualquier daño se puede reparar, ¿no? Por muy grave que sea, pero obviamente hay que hacer costos y en función de ello siempre ve la forma de decir, señor, demolámosla todo y empecemos de nuevo. Y va a ver que va a tener una estructura nueva y que le va a servir por muchísimos años. Es igual que una movilidad. Una movilidad cuando cumple su vida útil, bueno, hay que ir llevando al mecánico y cuanto más viejito el móvil, más seguido hay que ir ante el mecánico. Y vamos gastando y gastando y gastando, pero es preferible vender que otro que no conoce de movilidades, que se haga cargo de esos gastos. Bien, jóvenes. Entonces, volviendo al tema de diseño y esfuerzo de corte, la norma ACI establece también para el diseño de esfuerzo de corte fórmulas que nos permiten evaluar la cuantía mínima. Entonces, según la norma americana, si el cortante último es mayor a el cortante que resiste el hormigón dividido entre 2, entonces sí debemos colocar una cuantía que debe ser siempre mayor o igual a la cuantía mínima. A su vez representa la cuantía. ¿Alguien se acuerda cómo se evalúa a su vez la cuantía mínima? Ya lo hemos visto eso. Por si acaso alguien se acuerda. Bueno, a su vez es igual a el número de patas que tiene el estribo multiplicado por el área de una de las patas del estribo. O sea, es igual a n sub t multiplicado por a sub t. Eso lo hemos visto la clase anterior. Bueno, entonces, en estos casos, para evaluar la cuantía mínima, se elige el mayor obtenido al evaluar numéricamente estas dos fórmulas. Tienen cierta similitud con las formulitas de flexión simple, ¿no? Tiene cierta similitud. En flexión simple, este coeficiente vale 0,25 y el coeficiente de abajo vale 1,4 y el resto es idéntico, ¿no? Similar al de flexión simple. La diferencia está en estos coeficientes. Bien, prosiguiendo, ahora vamos a hablar sobre el espaciamiento para estribos verticales. En cuanto a los estribos, también denominado armadura transversal, en la práctica hay dos soluciones para el caso de vigas. Armadura con estribos verticales y armadura con estribos inclinados. Sin embargo, el que generalmente se utiliza por cuestiones prácticas es los estribos verticales. Los estribos inclinados, hay que reconocer que los estribos inclinados tienen mayor capacidad resistente. Sin embargo, no son totalmente prácticos. Son más difíciles de construir y fácilmente podemos equivocarnos en cuanto a la orientación de la inclinación del estribo. Podemos equivocarnos. Por ese motivo, en edificaciones generalmente se utilizan estribos verticales.
¿Y cuándo se utilizan los estribos inclinados? Bueno, se utilizan en vigas de grandes luces en donde los esfuerzos de corte son de gran magnitud, como en el caso de puentes vehiculares. Ahí se suele emplear los estribos inclinados. Y también en algunas edificaciones donde los esfuerzos de corte son de gran magnitud, las luces de las vigas también, pues ahí sí amerita, obviamente, utilizar estribos inclinados. También se puede combinar estribos verticales con estribos inclinados. O sea, puedo hacer lo siguiente para el diseño. Tengo un cortante último o cortante de diseño. Y decido que la mitad de ese cortante lo va a resistir el estribo vertical y la otra mitad lo ha de resistir el estribo inclinado. O sea, puedo combinar estos dos tipos de estribos. Eso ya va a decisión del ingeniero que está haciendo el proyecto de cálculo estructural. Bien, jóvenes, prosigamos ahora. Entonces, hablando del espaciamiento para estribos verticales, ahí tengo una viga, una porción de la viga, donde los estribos con respecto al eje longitudinal de la viga forman un ángulo de 90 grados. Esa es la separación de los estribos. La norma ACI establece valores límites a estas separaciones. Y veamos cómo se define. Bueno, tenemos que calcular un esfuerzo de corte llamado B sub cm, que es igual a 0,33 de phi por lambda raíz de Fs' BWD. Observarán que esta fórmula, ¿no?, es la mitad del cortante que hace que la viga falle por compresión oblicua. Vimos en una clase anterior que el cortante que hace que la viga falle por compresión oblicua es esta misma, pero la diferencia está en este coeficiente. Ese coeficiente es 0,66. Bueno, ahora la mitad de 0,66 es 0,33. Pues bien, para definir la separación de los estribos, utilizamos el valor de B sub cm como referencia y lo utilizamos de la siguiente manera. Si B sub SU es menor o igual al B sub SM, ¿no?, o sea, si el cortante que resisten las armaduras transversales, que pueden ser estribos verticales o inclinados, es menor o igual al B sub cm, entonces la separación tiene que ser menor o igual a el menor de los siguientes valores. La altura útil dividido entre 2 y 60 centímetros. Entonces, una vez que hemos calculado la separación, ¿no?, una vez que hemos calculado la separación, y si luego verificamos que se cumple esto, entonces a la derecha está la separación máxima que se le puede dar a los estribos. Y el máximo es el menor de estos dos valores. Bueno, y luego también, si B sub SU es mayor a B sub M, o sea, el cortante ya es de mayor magnitud, entonces, en este caso,
la separación de los estribos o el valor máximo para la separación de los estribos es el menor de los siguientes valores. D dividido entre 4 y 30 centímetros. O sea, aquí la ACI es más exigente en cuanto a la acción. En el primer caso, la separación máximo llega a la mitad de 60, 30 centímetros. Entonces, repito, una vez calculada la separación, inmediatamente tenemos que verificar si esa separación es menor o igual al valor máximo. Y los valores máximos se evalúan de esta manera. Bien, jóvenes, con esto prácticamente he concluido toda la parte inherente a la teoría de el diseño a esfuerzo de corte. Y bueno, es importante estudiar la teoría, ya que eso me permite saber interpretar el comportamiento, saber aplicar las definiciones, los conceptos a la resolución de un problema de diseño. Bien, jóvenes. Entonces, con esto tenemos concluido el tema de diseño a esfuerzo de corte. Lo que tocaría ahora es ver un ejemplo de diseño, un ejemplo de aplicación. Bueno, ya hablando de ejemplos de aplicación, ¿cómo va con la ayudantía de hormigón 1? Ya. Porque la verdad, yo he estado pasando clases normales, bueno, y el otro día estuve muy temeroso, la verdad estaba con un poco de miedo, porque escuché allí el pasado viernes, hubo la marcha de las marchas de la Gabriel, y ese día tenían que decir quiénes eran los traidores de la universidad, ¿no? Con esto del paro. Y dije, de repente, por lo que estoy pasando clase, me van a sacar de traidor a Santa Cruz, ¿no? Porque ahora está de moda eso. Traidor. Es una palabra muy fuerte. Es una palabra extremadamente denigrante, ¿no? Pero hay personas que lo utilizan de manera muy alegre, ¿no? Personas que, la verdad, yo no me animaría a decir a una persona traidor. Es una palabra muy denigrante. Porque la verdad, si realmente se comprobase que una persona es traidor, no, esa persona, pues, es lo peor. Ser traidor, considero que es lo peor para un ser humano. Más aún si es traidor a su región, traidor a su país, ¿no? Entonces, es un término que habría que tener cuidado en utilizarlo, ¿no? Por eso que estuve muy temeroso, de repente me van a sacar en la lista diciendo que pasé clase. En realidad, después de pasar clases, hay todo el tiempo para ir y ayudar con esto del censo. Yo pienso que ningún boliviano se va a oponer a que se realice el censo. Hasta ahora no he visto ningún boliviano que diga, no estoy de acuerdo con el censo, no me sirve para nada el censo. No, todo el mundo está de acuerdo con el censo. Se tiene que realizar el censo. Es obligatorio eso, ¿no?
Y bueno, hasta donde yo sé, ya está definida la fecha. ¿Alguien sabe cuándo va a ser el censo? Todavía no se sabe, Bueno, pero según tengo entendido, es 23 de marzo del 2024. Esa es la que Sí, anunció el presidente. correcto. Esa fecha ya está definida el 23 de marzo del 2024. O sea, el censo lo van a realizar como lo había definido el gobierno antes del paro. ¿Ya? Y, y por si de repente, y al menos yo he estado leyendo la prensa y otros medios de comunicación, obviamente yo leo, ya con la experiencia que tengo, leo a las dos partes, porque si me aboco a leer a una parte nomás, no voy a tener una idea neutral de lo que está sucediendo, ¿no? Ya el Comité Cívico aceptó para el 23 de marzo del 2024. Y entonces, ¿por qué no se suspende el paro? ¿Alguien sabe? Correcto, correcto. ¿Ya? Ya aceptaron para el 23 de marzo del 2024, pero están exigiendo que eso del 23 de marzo lo aprueben por medio de una ley. Nada más. O sea, y eso del 23 de marzo del 2024, eso ya estaba definido antes del paro. De ahí que, viéndolo bien, yo diría que ha sido una pérdida inútil de tiempo, casi un mes de paro, y no se ha conseguido lo que se buscaba. Para casi finales, ¿no? Sí, sí, parece. Ya. Bueno, sí, eso sí, no se consiguió el de 2020. Sí, 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 sí. No, lo que dice es muy cierto eso, pero más bien que han llegado a un acuerdo. Cuando hay, digamos, confrontaciones, eh, para llegar a una solución, ambas partes tienen que ceder, ambas partes. Yo cedo un poco y vos también tenés que ceder algo. Así, eso se llama saber negociar. Y también en el trabajo de negociación interviene muchísimo la diplomacia, ¿no? Y un político, antes de ser político, tiene que ser un diplomático. Un diplomático que siempre muestra la sonrisa en la cara. Y aquellos que están con la sonrisa en la cara conquistan a los demás. Pero si en vez de mostrarle la sonrisa le muestro los dientes de malo,
Entonces, eso no es ser diplomático, ¿no? Y en cuanto a nuestros políticos, tanto del uno del otro, cero diplomacia, ¿no? De los dos, de Occidente y Oriente, no se ha visto diplomacia. No se ve esa persona que tenga una personalidad que lo atrae, se ve que es una persona que piensa bien, ¿no? Entonces, esa clase de personas dan soluciones de manera oportuna y nos evitan de estar en conflicto. Sí, eso es muy cierto. Les comento, cuando yo salí ingeniero, nuevingo, trabajé en una obra. Y cuando llego a la obra, yo era muy respetuoso. Saludaba, buenos días, buenas tardes, a los albañiles, a los peones, ¿cómo están? Y había un ingeniero ya con mucha experiencia. Y me veía que yo era muy respetuoso con todo ello. Cuando un día me agarró, oye, ingeniero, venga, quiero charlar con usted, me dice. Mire, si usted va a estar así comportándose, a la larga esta gente no le va a respetar. Acá usted tiene que venir a gritar, tiene que mostrar personalidad. Ingeniero, si usted estuviese en Europa, le acepto tal como es. Estamos en Bolivia. Mire, eso es lo que me dijo ese ingeniero, que ya era un ingeniero de mucha experiencia. Bueno, luego, con el transcurso de los años, aprendí y me di cuenta lo que ese ingeniero me dijo era cierto para ciertas personas. Evidentemente, hay que demostrar disciplina, hay que demostrar personalidad de quién manda en obra. Pero hay otras personas que no es necesario hacer eso. No se puede medir a todas las personas con la misma vara, ¿no? Entonces, una de las habilidades que uno llega a adquirir cuando trabaja en obra es que rápidamente, psicológicamente, hay que identificar y saber manejar a las personas. Porque si me pongo a gritar a todos, pues ha de bajar el rendimiento de los obreros. Porque al final de cuentas, no todos son tontos, ¿no? Entonces, todo tiene su pro y su contra. Pero estamos así. Bueno, jóvenes, ¿alguien más por ahí tiene algún comentario? Hoy día va a haber van a sacar un comunicado, creo que a las 7:30. Ya. Hay que ver, parece que van a anunciar algo, ¿no? Los del comité. Sí. Oye, porque está escuchando las noticias y hay demasiado enfrentamiento ahorita. En vez de amainar, ha recrudecido los enfrentamientos. Ha habido personas heridas el día de hoy. A una niña, a una jovencita, le rompieron la cabeza con un palo. Y bueno, es que ya hay gente que necesita ir a trabajar. Hay gente que vive del día, ¿no? Y eso habría que, cuanto más pronto solucionen, va a ser mucho mejor. Sí, pues. Es todo un lío, Obviamente, para muchos, este paro pues, no afecta. Para aquellos que tenemos un sueldo fijo, pueden parar todo el año, no nos afecta, ¿no? ¿Y quiénes tienen sueldo fijo? Que aunque no trabajen,
le pagan. En Santa Cruz, ¿quiénes son? Hay que decirlo. La universidad, Los médicos, creo que la gobernación, las cooperativas, CRE, Cota, Sahuapá. Pueden ellos estar todo el tiempo en la calle, igualingo el sueldo les llega puntual. Y es una paradoja rara que le paguen sin haber trabajado. A ver, vayan a una empresa privada y digan, señor, estoy yendo al paro todos los días y me tiene que pagar. No, ninguna empresa privada le va a pagar. No, señor, yo le pago. Si usted no viene a trabajar, ya es su culpa. Pues así. Yo quería sugerir, pero de repente me iban a hacer su clive. Quería sugerir que a los docentes nos descuenten ya 200 bolivianos e ir a esa gente pobre que está por el 8º, 9º allí. ¿No? Allá, por ejemplo, por la avenida esta que le llaman Luján, avenida Luján al final. Conozco un poco ese lugar y les cuento que hay gente que tiene 4 o 5 hijos y están en una situación porque no hay trabajo, los esposos están sin trabajo. Bueno, jóvenes, ahora estamos 7:10 y pues voy a hacer control de asistencia. El ejemplo de aplicación que hoy tenía previsto exponer, lo vamos a dejar para el día viernes para no quedarnos a medias, ¿ya? Vamos a hacer el diseño de las armaduras transversales para una viga como el que ustedes ven en pantalla. Ahí les voy a explicar paso a paso el procedimiento para el diseño de los estribos. Ya lo dejaremos para el día viernes. Pero esta clase la voy a concluir haciendo el control de asistencia. José Piritaguari llegó tarde. Muy bien. Pues bien, atención, por favor, voy a hacer control de asistencia. Albestegui. Presente, ingeniero. Muy bien. Ayala Gutiérrez, Lorena. No vino hoy. Áñez Zambrana. Awasidi Garrón. Presente. Chuy Villegas. Presente. Chuquinia Pinedo. Presente, ingeniero. Bien. Corcos no viene. Cuellar Jutiniano también no viene. Unurana Ocampo también. presente. Sí, me estoy equivocando. Muy bien. Díaz Espinosa. Presente, ingeniero. Francis Colque. No viene. Gutiérrez Cabezas. Humedes Seigueiros. Presente. Muy bien. Ledesma García. No vino hoy. Yabeta Flores. Presente. Muy bien. Méndez Guzmán. No hay. Mercado Arias. Tampoco. Nivada Ave. Presente. Muy bien. Piritaguari Justiniano. Presente, ingeniero. Muy bien. Llegó tarde Piritaguari. Sí, ingeniero, de las 6:30 estaba tratando de entrar. Uy. Para disculparme. Quispe Arevilca. Nada. Rengifo Chaira. No vino hoy Rengifo. Reyes Vidal.